Hoy soy la mujer más feliz del mundo, hoy he cumplido muchos sueños. Ustedes saben lo que es sentirse preso dentro de tu propio país. Yo tenía que poder ahorrar casi un año entero para entonces poder ir a visitar a mi familia. A veces es como que estoy viviendo el día a día y no me recuerdo que esto que estoy viviendo hoy era lo que yo soñaba antes. Cuando me daba la posibilidad de comprar 2 paquetes de pollo, yo lo que hacía era que vendía otro. En aquel entonces, estoy hablando de hace aproximadamente 5 años. En serio, a mí me da mucha vergüenza contar esto, pero es que la necesidad era muy dura y tenía que vivir. Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Como vieron en el título de este video, hoy les voy a contar mi experiencia viviendo aquí en República Dominicana y cómo ha cambiado mi forma de pensar siendo cubana. Bueno, lo primero que les voy a contar es que cuando yo llegué a República Dominicana me costaba muchísimo grabar en lugares públicos, grabar en la calle y que las personas me miraran, porque yo no sabía qué iban a estar pensando esas personas de mí. Y esto pasa porque en Cuba yo no podía grabar en la calle, o sí podía grabar en la calle, pero las personas no están tan acostumbradas a ver a alguien grabándose con el teléfono. Y entonces yo llegué aquí con esa mentalidad de que qué va a decir esa persona si me ve grabando, o va a pensar que yo estoy haciendo algo malo, y eso me costaba muchísimo. Sin embargo, al día de hoy tengo una confianza para grabar los contenidos en cualquier lugar, sentarme en un parque, grabar, no importa, porque no pasa nada. Aquí me siento como querida, ya mi mente como que ha cambiado un poquito mejor en ese sentido. Ahora, yo creo que si vuelvo, por ejemplo, a Cuba y me toca hacer ese tipo de contenido que yo hago aquí, por ejemplo, no sé, entonces tendría que volverme a adaptar otra vez, porque ya aquí estoy como que acostumbradísima a grabar. Las personas, ¿sabes?, no dicen nada. Otra experiencia que tengo aquí en República Dominicana es que cuando yo llegué, que visitaba algún restaurante o algo, que yo hacía, ustedes no se van a reír de mí, para que sepan, yo no me medía a la hora de pedir. Si yo veía, por ejemplo, hamburguesa, yo decía, ay, qué rico, y lo pedía. Si veía, por ejemplo, espagueti, yo decía, ay, qué rico, y lo pedía. Si veía pollo frito, ay, qué rico, y lo pedía. Si veía papa frita, ay, qué rico, y lo pedía. Cualquier cosa, yo no sé, a mí se me llenaban los ojos, literalmente se me llenaban. Y ustedes seguro van a decir, eso es que tú eres demasiado glotona. Yo no sé por qué, pero es que me daba un deseo de comer, y pedir. A la hora de pagar la cuenta, claro que me lo sentía, pero al final de la jornada yo no me podía comer todo eso. Lo pedía porque los ojos se me llenaban, pero no me lo podía comer todo, evidentemente. Y algo que hacía era, que lo aprendí aquí en República Dominicana y en Cuba cuesta muchísimo, que aprendí a decir, para la casa por favor, para porla. En Cuba, el cubano, a pesar de que tiene mucha necesidad, se ha acostumbrado a que cuando tú visitas un restaurante, principalmente en un hotel, el cubano que tiene la posibilidad de visitar un hotel, si tú dices, ay Dios mío, quiero coger, las otras personas te miran mal, te miran como hambriento. En realidad, yo no sé si te dicen hambriento o no, pero eso es como la mentalidad de nosotros, es lo que pensamos, que alguien va a pensar que somos hambrientos y no decimos lo quiero para después. Y si visitamos a un restaurante, yo hablo siempre desde mi experiencia, por favor, si hay alguien viendo este video y es cubano, no se vaya a sentir ofendido. Aquí cuento mi experiencia real. Cuando yo tenía la oportunidad de visitar algún restaurante en Cuba, que era muy poco, ya lo digo, si acaso fui como 4 veces, yo era incapaz de decir, dame esto para llevármelo para la casa, por favor. ¿Por qué? Porque la vergüenza me mataba. Yo, no, para que después dijeran, mira esto, que muerta de hambre. Sin embargo, aquí en República Dominicana, amigos, me pasa esto que les digo, que pido, porque siento que no es tan caro. En Cuba yo no podía pedir mucho, es bien diferente, hay una realidad bastante diferente que en Cuba. Cuando yo podía visitar, yo pedía poquito, si acaso el plato principal y una sola bebida. Y aquí, cuando yo llegué, que yo vi los precios, que los precios están bastante asequibles con lo que uno gana, yo decía, entonces puedo comer lo que yo quiera y a consumir, a hartarme. Era demasiado. Y me pasaba muchísimo eso, y aprendí a que no pasa nada si tú te lo quieres llevar para la casa. Tú simplemente dices, no, esto pónmelo para llevar, por favor. El mesero viene,
te lo empacan. A mí me encanta, yo adoro eso y adoro que ya como que he aprendido, he mejorado, mi mente ha cambiado, ya no me siento ofendida porque cuando yo llegue a los restaurantes pida y me lleve para la casa, así que me encanta. Y bueno, otra experiencia que tiene que ver con esto o algo parecido con esto es que me pasaba igual cuando iba de compras. Cuando yo iba de compras, que yo veía la cantidad de cosas que había en los supermercados. ¿Para qué contarles? ¿Para qué contarles? Al principio yo no podía, invertía por ejemplo lo mismo 7.000 que 5.000, gastaba muchísimo y cuando yo llegaba a la casa yo decía, Dios mío, tengo que apretarme un poquito más, yo no puedo gastar tanto dinero cada vez que voy a comprar, y eso me pasaba precisamente porque quería acaparar todo lo que veía, quería acaparar. Si veía pollo yo no compraba un paquete de pollo, yo compraba 2, 3, 4, quería comprar muchas cosas que en realidad no iba a consumir todo. Y después con el tiempo fui aprendiendo que si yo quería, por ejemplo, comprarme una manzana, iba y me compraba 3 y 4. Si quería, por ejemplo, uva, me compraba un paquetico, y así en dependencia de lo que yo necesitaba, hacía más o menos una compra semanal. Eso lo fui aprendiendo después con el tiempo. Planificarme mejor porque yo sabía que no se iba a acabar las cosas en el supermercado. Yo sabía que no se iba a acabar el pollo, yo sabía que no se iban a acabar las frutas. Ya yo entendí que eso no se iba a acabar. Porque cuando yo estaba en Cuba, amigos, bueno, eso no solamente me pasaba a mí, y estoy segura que le pasaba a muchísimos cubanos, que tenemos la costumbre de acaparar. Teníamos la costumbre de que si se daba la posibilidad de poder comprar 2 paquetes de pollo, lo comprábamos. Paquetes de pollo que evidentemente lo teníamos que comprar congelados. Y eso es algo que aquí ya yo no tengo esa necesidad de tener que comprar paquetes de pollo congelado. Yo compro el pollo, lo compro bien fresquito, ¿sabes? Bien fresquito. Simplemente voy al colmado y digo, dame 100 pesos de pollo, por favor, y compro el pollo del día. No tengo que comprar el pollo para pasado mañana ni para pasado mañana. Y eso me costó bastante tiempo aprenderlo. No crean que eso fue tan fácil de llegar a la República Dominicana y ya decir, ya, voy a comprar las cosas así. No, yo tuve como meses y meses. Creo que me tuve como 7 meses comprando así. Comprando, acaparando. Y esto pasa precisamente porque como nosotros en Cuba todo se acaba tan rápido, teníamos que comprar por cantidad y muchas veces no había el dinero y teníamos que incluso pedirlo prestado. Yo me vi muchas veces en esa situación de que cuando vendían el módulo mensual que le corresponde o que te dan por cada persona, ahí había un módulo que te incluía, al día de hoy yo creo que ni siquiera eso lo están vendiendo, te incluía por ejemplo un paquete de pollo por libreta, un paquete de perrito, picadillo, a veces te daban jabón, te vendían un shampoo, algunas cositas así, y uno compraba todo lo que te vendían y lo iba acumulando en la casa, lo iba acumulando. Toda esta situación en Cuba se puso realmente difícil a partir del COVID-19, que las cosas empezaron a empeorar y ustedes se imaginan todo se empezó a escasear en las tiendas y las personas en aquel entonces sí podían comprar en cualquier tienda que tú quisieras. Voy a ser más explícita con ustedes para que me puedan entender, como si fueran en los supermercados. Aquí en República Dominicana, en aquel entonces, el cubano podía comprar en cualquier supermercado. Solamente un paquete de pollo en cualquier supermercado. Entonces, ¿qué yo hacía, por ejemplo? Yo iba al municipio Playa, les pongo un ejemplo, y compraba el paquete de pollo que me daban en ese municipio. Iba a otro supermercado en Marianao y compraba el paquete de pollo que me vendían en Marianao. Iba a Guanabacoa y compraba el paquete de pollo que me daban en Guanabacoa. Y así me pasaba la semana completa, y eso era cada 7 días. No te dejaban comprar más a los 7 días. Entonces yo trataba del mismo día tratar de comprar, porque te escaneaban. Era una locura que solamente nosotros los cubanos entendemos. Te escaneaban el carnet el mismo día, y si tú por ejemplo comprabas el otro día, te saltaba el carnet y te decían, ya tú no puedes comprar porque mira, tú compraste ayer. Esta era la manera que ellos tenían como de verificar que tú no volvieras a comprar, para que así alcanzara para las demás personas. Y yo inteligentemente hacía eso. En un mismo día trataba de comprar en varios lugares y era ahí todo el día entero haciendo la fila, tratando de comprar. Eso cuando llegaba el pollo, porque muchas veces eso era imposible. Muchas veces no llegaba el pollo, muchas veces tú hacías la fila por gusto, te pasaba 3 días y eso era por gusto. Y entonces esa maña de estar acaparando se me quedó.
se me quedó, y no solamente a mí, sino a varios cubanos también. Gracias a Dios, al día de hoy ya yo pues no me siento así, me siento liberada. Ay, Dios mío, estoy tan agradecida. Qué bien me siento al poderme planificar, qué bien me siento al llegar al supermercado y decir, bueno, déjame ver qué yo necesito para esta semana, qué me falta, si necesito huevos, si necesito cerdo. Ay, tengo un antojo de comer garbanzo. Ay, se me antojó comer habichuelas. Le voy a comprar unas paticas de cerdo para hacerlo. Me siento súper bien al decir, puedo comprar lo que se me antoje, lo que tenga deseo de comer y no tener miedo a que cuando llegue al supermercado se haya acabado eso que yo fui a buscar. Bueno, otra cosa que he aprendido desde que llegué a República Dominicana, y en este punto seguro que muchas personas mayores van a estar de acuerdo conmigo. ¿Y por qué digo las personas mayores? Porque por lo general esto sí es una costumbre que lo hacen las personas mayores y que todavía tenemos los cubanos, ya sea joven o viejo, no importa. Y es que cuando yo llegué aquí, ¿qué hacía? Al día de hoy les confieso que todavía Yadir sigue con esa maña. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, si yo compraba un refresco, me daban, ¿cómo se le dice aquí? El pomo, donde viene el refresco, donde viene el agua. Ese pomo, nosotros le decimos pomo. ¿Qué hacíamos? Cogíamos y lo guardábamos. Lo guardábamos. No sé para qué, pero lo guardábamos. En serio. Otra cosa también es que me pasaba muchísimo cuando yo pedía en los restaurantes la comida para llevar, ellos me lo echaban en el pozuelito, el arroz y eso, en una vasija desechable. ¿Y qué hacíamos con eso? Lo lavábamos y también lo guardábamos. También me pasaba con los vasitos desechables. Cuando tú pedías cualquier cosa, yo iba guardando todo eso. Hasta que al fin me di cuenta de que yo no tenía necesidad de guardar todo eso. ¿Para qué? Cuando me di cuenta el reguero que yo tenía en mi cocina y en mi casa, de tantas cosas que yo iba acumulando, yo dije, Janet, pero cambia, mi amor, que ya tú no estás en Cuba. En serio, amigos, ustedes seguramente se van a reír y no me lo van a creer, pero cuando yo llegué aquí, nosotros guardábamos todo. Y el día de hoy, muchas veces nos pasa que seguimos guardando, bueno, Yadir, yo no, aquí le voy a echar toda la culpa a Yadir. Que yo le tengo que decir, amor, pero bota eso, que eso no nos va a servir para nada. Mira, si tú necesitas, tú lo puedes comprar y ya. Eso también nos pasaba mucho con las fundas. Eso sí le confieso que al día de hoy sí las guardo, yo no las boto. Pero al principio yo era las que estaban sucias, por ejemplo, las que venían el pollo adentro, que eso está mojado y sucio, que yo hacía, las lavaba, las ponía a secar y las volvía a guardar. Ay, ya necesita, mija, ¿por qué tú hacías eso? Al día de hoy no, al día de hoy yo guardo las que están secas porque eso me sirve para poder botar la basura y no tengo necesidad de estar comprando, así ahorro dinerito, reciclo también. Además es bueno reciclar para el medio ambiente, pero tampoco hay que exagerar. Tampoco tengo la necesidad de coger esa funda que está sucia, mojada, de lavarla, colgarla y tener 3 días con esa funda que se seca, porque eso mismo hacía en Cuba sí tenía que guardar todas esas fundas, ya estuvieran mojadas y se volvían a lavar, se ensuciaban y la volvíamos a lavar, la secábamos, la tendíamos, era como lavar ropa, así, porque es que allá son caras, esas fundas son caras. Si tú vas, por ejemplo, al mercado, no te dan fundas, tú tienes que llevar tus propias fundas. Entonces imagínense ustedes que yo no voy a estar derrochando fundas, yo no voy a estar botando la funda cada vez que yo voy a hacer una compra. No, mi amor, no me parece. Pero como aquí, en todos los supermercados que tú vas, incluso en el colmado, yo en el colmado digo, ay, tengo deseo de comprar galletitas, déjame mandar el que me traigan unas galletitas, y me lo llevan con una funda. Cada cosa que yo compro me lo llevan con una funda, el pollo, todo me lo llevan con una funda. O sea, no sé por qué yo hacía eso. Al día de hoy, lo que Yadir, por ejemplo, hace es que si compramos algún refresco o algo, guarda el pomo para echar agua. Bueno, realmente les confieso que él ya no lo está haciendo mucho, ya eso se le ha quitado. Él se demoró un poquito más que yo para poder como cambiar esa mentalidad de tener que guardar esas cosas y estar acaparando. Yo me reía porque se lo contaba a su mamá. Yo le decía a la mamá de Yadir, oye,
Si tú sabes lo que está haciendo Yadira aquí, vive guardando los pomos, vive guardando la funda mojada y todo. Y ella me decía, ay mija, eso es cosa del campo. En el campo nosotros hacíamos mucho eso, entiéndelo. Y yo, sí, yo lo entiendo, yo también lo hacía, pero ya no tengo la necesidad de hacer eso, amigos. Déjenme saber ustedes si lo hacen o si alguna vez lo hicieron. No sé si lo hacen al día de hoy o si alguna vez lo hicieron. A lo mejor sí, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado conmigo, que en su momento acaparaba. Yo no sé si ustedes recuerdan mi video cuando les mostré mi casa aquí en República Dominicana. En ese video yo en la parte de la sala tenía los globos de mi cumpleaños que me habían regalado por mi cumpleaños. Yo tenía todo eso guardado en la sala, lo tenía de decoración en la sala. Y cuando yo hice ese video, que yo dije en el video, estos son los globos de mi cumpleaños, casi un mes después todavía estaban de decoración en la sala de mi casa. Y era porque simplemente a mí me daba lástima explotar esos globos para botarlos. A mí me daba lástima, eso sí todavía me da lástima al día de hoy. Esas decoraciones tan lindas que solamente sirven para un día. Ay no, ¿cómo yo voy a romper esas decoraciones tan bonitas? Ay no, eso yo no lo hago. Yo espero que los globos se desinflen solos, porque ustedes se imaginan esos globos. En Cuba nosotros ni siquiera los explotamos. Esos globos, cuando hacíamos alguna decoración, lo que hacíamos era que lo desinflábamos, lo desamarrábamos, lo desinflábamos y los volvíamos a reciclar. Muchas veces, de tanto que se reciclaban, automáticamente se explotaban. Pero aquí yo lo que hago es que los guardo, los pongo de decoración. Y también me pasa cuando me hacen algún regalo. Aquí las personas cuando te hacen el regalo son tan lindos y vienen tan bien empaquetaditos, que me da también lástima quitarle la envoltura al regalo. Si es un bombón y viene envuelto, me da lástima quitarle la envoltura al bombón. Si es un ramo de flores y viene envuelto, me da lástima quitar el ramo de flores. Ahora para el Día de las Madres, unas amistades me regalaron una taza con un ramito de flores y eso venía envuelto tan bonito que yo lo dejé así mismo. Yo ni siquiera he usado las tazas. No sé si a ustedes les pasa que tampoco uso las velas. No, a mí me da cosa usar las velas. ¿Cómo yo voy a usar esas velas? Se me va a acabar. Otra cosa que he aprendido desde que vivo en República Dominicana es a poder administrarme bien, administrarme correctamente, no gastar más de lo que necesito, porque en Cuba yo eso era algo que no podía, aunque quisiera, en serio no podía hacerlo, y era simplemente porque el salario no se acoplaba a las necesidades. Yo cobraba $16 y mis gastos muchas veces excedían a eso que yo cobraba y no podía administrarme, era difícil poder ahorrar. Muchas veces pasaba mucho trabajo. Muchos de los cubanos, para poder vivir o sobrevivir, lo que hacen es que no tienen un solo trabajo, sino que aparte de ser maestro o aparte de ser médico, por ejemplo, ¿qué hacen? Tienen un trabajo nocturno en una cafetería. En Cuba lo más normal del mundo es que tú llegues, por ejemplo, a algún restaurante y el mesero que te está atendiendo sea médico. Eso es completamente normal, que tú llegues y tú le preguntes, ¿y cuál es tu trabajo? Y esa persona sea médico, o que tú veas cualquier vendedor de la calle y ese vendedor de la calle sea abogado. Eso en Cuba es lo más normal del mundo. Y esto pasa porque los salarios no alcanzan, y como los salarios no alcanzan, las personas tienen que hacer otras cosas para poder resolver, como decimos nosotros. Y yo sé que seguramente muchos de ustedes que me ven desde Estados Unidos, por ejemplo, me van a decir, Janet, pero si eso es lo más normal del mundo en Estados Unidos, tú tienes que tener 2, 3 y 4 trabajos. Pero una cosa es en Estados Unidos que tú trabajes y de verdad veas el resultado, y en Cuba que tú trabajes y tengas 2 y 3 trabajos y no veas el resultado. Porque sí, qué rico sería que en Cuba yo tenga 2 y 3 trabajos y gane $1,000, $1,500. Pero en Cuba no es así. Tú vas a tener 2 y 3 trabajos y si acaso vas a juntar $50 al mes. Y entonces a mí me pasaba también eso, que yo cuando era maestra, yo hacía muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, eso que le conté al principio de que iba a varias tiendas en el mismo día y compraba el pollo, yo tuve en muchas ocasiones, cuando tenía la oportunidad de poder comprar 2 paquetes de pollo, yo vendía un paquete de pollo en sobreprecio. Yo hacía eso en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, el paquete de pollo
cuando lo vendían del estado, lo compraba ahora no me recuerdo cuánto era que costaba el paquete de pollo, creo que era 250 pesos cubanos. Cuando me daba la posibilidad de comprar 2 paquetes de pollo, yo lo que hacía era que vendía otro. En aquel entonces, estoy hablando de hace aproximadamente 5 años, yo lo vendía en 1,000 pesos. Y entonces ese dinero me daba para volver a ir a los 7 días y volver a comprar el paquete de pollos, amigos. En serio, a mí me da mucha vergüenza contar esto, pero es que la necesidad era muy dura. Y tenía que vivir, tenía que sobrevivir, porque ni siquiera eso se le puede decir vivir. El cubano está acostumbrado a vivir para comer, y ese era mi caso. Yo vivía para comer. Sin embargo, aquí en República Dominicana, yo como para vivir. Y exactamente eso mismo yo hacía. Yo tenía que comprar y tenía que pasarme días enteros haciendo fila. Muchas veces dejaba a mi hijito solo en la casa porque yo no tenía quien me lo cuidara. Yo vivía en La Habana y Yadid trabajaba, Yadid se iba y pintaba por aquí y por allá. Y entonces era entre los dos luchando. Él haciendo esto y yo en la fila comprando. Era muy difícil, amigo, era muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios ya yo no tengo que volver a pasar por esa mala experiencia. Gracias a Dios ya yo estoy aquí. Ya yo no tengo que pasar esas necesidades. Al día de hoy, sí, miren, ustedes ven que yo tengo mi emprendimiento con mi amiga Rosy, que estamos vendiendo zapatos, pero eso es para mejorar. O sea, tengo mi canal de YouTube, hago promociones en Instagram, hago varias cosas. Miren ustedes como yo vivo aquí en República Dominicana, ustedes mismos han sido testigos del cambio que ha dado mi vida desde que yo salí de Cuba. Ustedes mismos, ¿quién mejor que ustedes para darse cuenta de ese cambio, de mis videos cuando yo vivía en Cuba y de mis videos aquí en República Dominicana? Miren, no solamente mentalmente, sino también físicamente. He cambiado muchísimo en todos los sentidos y yo estoy completamente agradecida con Dios, con República Dominicana y con los dominicanos, especialmente mis amigos que siempre me han apoyado en todo momento. Yo sé que muchas veces cuando hago los videos les digo a ustedes, ay, yo no voy a tocar eso que me afecta, pero es que es imposible hacer un video sin contar, por ejemplo, mi experiencia y cómo ha mejorado mi vida, sin recordar esos malos momentos que viví, que son parte de nuestra vida. Y a veces uno tiene que, en algún momento de la vida, como que uno tiene que volver a ese pasado para uno volver a agradecer a Dios por lo que te ha dado, porque a veces somos malagradecidos. A veces es como que estoy viviendo el día a día y no me recuerdo que esto que estoy viviendo hoy era lo que yo soñaba antes. Hoy soy la mujer más feliz del mundo, hoy he cumplido muchos sueños, hoy he cumplido muchas metas y estoy agradecida, pero a veces uno tiene que volver a recordar todo eso para sentirse más agradecido con Dios, para agradecer más y más y más con Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Otra cosa que me brinda República Dominicana es que puedo ser puntual. Y seguramente los dominicanos que están viendo mi video me van a decir, ¿y eso qué más da si nosotros somos los menos puntuales? En República Dominicana tú le dices a algún dominicano, te espero a las 5 y llegan a las 7. Y el cubano también. Pero yo creo que el cubano lo hace más por la necesidad que hay con respecto al transporte y que aquí yo no tengo que pasar ese trabajo, y voy más allá a lo que tiene que ver con la impuntualidad, sino más bien con el trabajo que se pasa en Cuba con el transporte. El trabajo que yo pasaba en Cuba cuando trabajaba como maestra con el transporte era demasiado difícil. Yo cuando me mudé para Guanabacoa, cuando compramos la casita, trabajaba en Marianao, 2 provincias completamente diferentes y lejos. Y como me mudé a final de curso, no podía dejar el trabajo, no podía cambiarme para Guanabacoa porque tenía que terminar ese curso con mis estudiantes. Y pasamos muchísimo trabajo, tanto física como mentalmente, con el transporte, con todo lo que tiene que ver, porque las guaguas salen cada 2 y 3 horas y solamente había una sola guagua que cubría esa ruta. Imagínense ustedes el trabajo que nosotros pasábamos. Si no cogíamos la guagua, por ejemplo, que salía a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana, porque a veces se retrasaba, nos tocaba entonces coger la otra a las 8:30 de la mañana si pasaba, porque muchas veces estaba rota y esa guagua salía a las 12. El día que yo no pudiera coger esa guagua a las 4 de la mañana, ese día yo no podía ir a trabajar y era un día que no me iban a pagar. Entonces nosotros pasábamos muchísimo trabajo en ese sentido porque nos íbamos muchas veces sin desayunar.
porque el pan se compraba diario y a esa hora ninguna panadería está trabajando porque las panaderías empiezan a trabajar a partir de las 8 de la mañana. Entonces nosotros cuando regresábamos por la tarde tampoco podíamos comprar el pan porque llegábamos muy tarde, muchas veces llegábamos a las 10 de la noche y todo eso era por el transporte. Nunca nos podíamos planificar. A veces llegaba a mi aula y como yo trabajaba sola en un aula, no había quien cuidara a mis alumnos y estaban los alumnos ahí solos y la directora mandaba, por ejemplo, algún asistente que me cubriera, pero a veces no había personal que cubriera porque incluso hay falta de maestros. Y entonces era una locura. A veces los padres tenían que quedarse ellos mismos cuidando a sus hijos hasta que llegara el maestro, o sea, y era sumamente difícil y por eso hablo de este tema de que ya aquí no soy impuntual. A ver, le confieso que a veces sí llego tarde, no soy tan puntual que digamos, pero es por uno, por la comodidad de uno, no tiene nada que ver con el transporte. Aquí, si te vas a mover de una provincia a otra, hay guaguas cada una hora, diferentes empresas de guagua, no solamente Tarea Bus, que es la que yo cojo que hay en Bonao, también está Caribe Tour y no sé cuántas más. Y esas guaguas, no solamente hay una sola guagua, o sea, imagínense ustedes, pónganse en mi lugar, si ustedes tuvieran que ir a su trabajo y tuvieran nada más que coger una sola guagua porque es la única que hay, y en lo que esa llegue a Santo Domingo, vamos a suponer que trabajan en Bonao y viven en Santo Domingo, en lo que esa guagua venga a Bonao, que regrese para Santo Domingo, es que ustedes la van a coger, que esa guagua se rompa. Porque creo que la misma distancia donde yo vivía de Guanabacoa a Marianao es la misma distancia que hay de Bonao a Santo Domingo, o sea, a la capital de aquí de República Dominicana. Era muy difícil para mí, esa fue una etapa sumamente difícil. Y no solamente en la parte cuando yo iba a trabajar, sino también si uno iba a pasear, cuando uno va a la playa. Yo en este caso que soy de Santiago de Cuba y viví en La Habana, cuando iba a visitar a mi familia una vez al año, que era solamente que la podía ir a visitar. Entonces por eso hoy en día extraño a mi familia, pero siento que estoy como más acostumbrada desde que llegué a República Dominicana, desde el día 1, ya yo me sentía como en casa, me sentía libre, me sentía feliz porque estoy acostumbrada a estar lejos de mi familia y precisamente por esta razón, porque como yo no podía ir a visitar a mi familia cada vez que yo quisiera, sino cuando podía, cuando contaba con el dinero para poder ir a visitar, yo muchas veces iba cada 2 años a visitar a mi familia dentro de Cuba. O sea, parece mentira, parece de locos. Al día de hoy yo lo pienso y digo, caballero, de verdad yo pasaba por todo eso. Parece mentira, pero en realidad yo pasaba por todo eso. Ustedes saben lo que es sentirse preso dentro de tu propio país y que tú no puedas decir, voy mañana a ver a mi mamá, a ver a mi papá, o este fin de semana me voy para Santiago de Cuba porque extraño mucho a mi familia. No poderlo hacer por el simple hecho de que el transporte está bastante difícil y que cada día aumenta y aumentan los precios. La última vez que yo viajé para Santiago de Cuba fue cuando vine para acá, para República Dominicana, porque yo vine por Santiago de Cuba. Mi pasaje yo lo compré por Santiago de Cuba y no por La Habana, porque quería despedirme de mi familia, que esos videos ustedes lo vieron ya en el canal. Y esa fue la última vez que yo viajé. Y ustedes saben cuánto estaba cobrando un camión, porque ni siquiera estoy hablando de las guaguas que pone el gobierno, sino que estoy hablando de los camiones particulares que ellos cobran lo que les dé la gana. Esos camiones estaban cobrando creo que 12,000 pesos. Y mi salario como maestra era de 4,000 pesos. Entonces imagínense ustedes qué locura. Los precios sobrepasaban mi presupuesto y como sobrepasaban de mi presupuesto, yo tenía que poder ahorrar casi un año entero para entonces poder ir a visitar a mi familia. Gracias a Dios que cuando yo empecé en YouTube, ya yo cobraba en dólares y gracias a YouTube fue que mi vida pudo cambiar un poco en Cuba, porque como yo por YouTube cobro en dólares, pues eso fue lo que me alivió un poco ese gasto tan excesivo que yo tenía cuando vivía en Cuba, ese gasto tan excesivo que yo cuando por ejemplo ayudaba a mi familia, le mandaba desde La Habana cosas a mi familia, porque eso es otra cosa que yo tenía que hacer, ya que en La Habana, aunque Cuba entera esté pasando por situaciones difíciles, en La Habana se vive un poquito mejor que en Santiago de Cuba y que en las provincias orientales, porque al ser la capital el estilo de vida es un poquito mejor y dadas esas condiciones entonces yo tenía que trabajar y muchas veces comprar cositas que por ejemplo en Santiago de Cuba no había, para entonces mandárselas a mi familia, siempre y cuando estuvieran a mi alcance y lo pudiera comprar. Y
también poder coger el transporte para poder ir a verlos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero haberlo tocado todo, cómo ha cambiado mi forma de vida, mi forma de pensar y cómo ha cambiado mi forma de actuar desde que vivo aquí en República Dominicana. Muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por ver el video hasta el final. Un besito y los quiero. ¡Chao!